Bueno, vamos a hacer la clase de hoy. Traje algunas imágenes para que veamos. Vamos a hacer, tenemos dos grandes cosas. Número uno, abdomen todavía no terminó, por supuesto, pero como ustedes ya vieron el teórico de gineco, yo voy a dar hoy gineco para que ya quede afianzado gineco, y la clase que viene vamos a seguir con hígados y vías biliares, que todavía no vieron en el teórico, ¿sí? Bueno, profe. Para que les queden completos todos los temas, ¿sí? Porque esto ustedes ya lo vieron. Muy bien, vamos a compartir. No es esto. Esperen. Lo mismo yo después se los voy a subir para que vayan leyendo la clase. Muy bien, estoy compartiendo patología ginecológica. Sí, profe. Sí, profe. ¿Están dormidos? ¿Están con sueño? No, por lo menos no. ¿No? Bueno, Confío, profe. bueno. Ahí está. Muy bien. Bueno, ustedes de esto ya vieron bastante, así que vamos a hacer un recorrido así, un poquito de la primera parte hacemos un poquito de teoría, así hacemos recuerdo de lo que ustedes ya vieron, y luego podemos seguir con las imágenes. Bueno, dentro de la patología ginecológica, de la mujer por supuesto, vamos a tener tres grandes órganos que recorrer o que saber. Desde la parte interna y de la parte de los genitales, saber en la parte de útero, ovario y trompas. Y desde la parte, y lo otro que hay que saber es la parte mamaria, ¿sí? La patología mamaria de la mujer, que también puede estar presente en el hombre en mucho menor frecuencia, por supuesto, ¿sí? Hay varias formas de poder estudiar o de hacer un abordaje de la patología ginecológica, que por excelencia ustedes saben que lo primero que se estudia, o el primer estudio que uno hace de la patología ginecológica, por lo general siempre es la ecografía. La ecografía, tenemos dos grandes formas de poder ver el aparato genital de la mujer. Uno es la ecografía transabdominal, o sea, la ecografía que ustedes, Rufina, la ecografía que ustedes ya conocen, que se hace por arriba de la pancita de la mujer, o se puede utilizar la ecografía transvaginal, que nos va a ayudar y nos va a servir porque la ecografía transvaginal tiene mucho mayor resolución que la ecografía transabdominal para ver el aparato genital interno de la mujer. ¿Qué debemos saber de estas dos abordajes o de estas dos formas que siguen siendo las dos siguen siendo ecografías? Bien, que la ecografía transabdominal, para poder hacerla, necesitamos que la mujer, es esta fotito que está en la parte de arriba, necesitamos para poder visualizar el útero, que es lo que mayormente vamos a poder ver en la ecografía, necesitamos que la mujer tenga su vejiga llena. ¿Por qué necesitamos la vejiga con líquido, con orina? Porque la vejiga, al tener líquido, nos va a servir, yo ya se los dije a esto, no se lo olviden, nos va a servir como ventana acústica. ¿Qué significa? Que nos va a permitir ver con mayor resolución los órganos internos de la mujer en la pelvis. Tiene sus limitaciones, por supuesto. Para eso utilizamos la ecografía transvaginal, o sea, es una ecografía que se hace con un transductor especial y se llama endocavitaria. ¿Por qué? Porque se introduce el transductor dentro de la vagina de la mujer para poder ver con mayor resolución los órganos internos. ¿Cuál es la diferencia para que nosotros podamos verlo? Miren, ya les voy a mostrar otra fotito porque la de arriba no se ve bien el transductor, pero miren la forma de la imagen del transductor transcavitario o intracavitario. Miren cómo es la formita del transductor en la imagen, ¿sí?
con eso ya nos podemos dar cuenta de que esta imagen, esta ecografía, está siendo utilizado un transductor transvaginal. Y lo segundo, que cuando utilicemos el transductor transvaginal, le vamos a pedir a la mujer que orine, o sea, que tenga la vejiga vacía. ¿Por qué? Porque si no va a ser muy incómodo poder realizar el estudio, tanto para la mujer como para el observador, para el médico que está haciendo el estudio, porque por lo general la vejiga no nos deja ver con, o sea, va como a empujar los órganos, entonces no vamos a poder ver bien la cavidad uterina, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, dos cosas a saber. Primero, la resolución, las limitaciones de la ecografía transabdominal, que tengo que tener la vejiga llena para poder ver y utilizar la vejiga como ventana acústica, y la ecografía transvaginal voy a tener mayor resolución y vejiga vacía. ¿Sí? Pregunta de examen, no se lo olviden. ¿Bien? Entonces, vamos a empezar con el útero. Ustedes saben que el útero es un órgano hueco con una cavidad virtual que está formada por 3 capas, con una capa muy gruesa, muscular, de tejido muscular liso, que se llama miometrio. Una capa interna que se llama endometrio, la cual va a tener variaciones. Espérenme, chicos, un segundito. Rufina, salí ahí, Rufina. Salí ahí. La cual va a tener el endometrio, va a tener variaciones de acuerdo al ciclo y al momento del ciclo en que esté la mujer, ¿sí? En la primera etapa, el endometrio va a ser muy finito, o sea, antes del día 14, que el endometrio se va engrosando desde el día que empieza la menstruación, el endometrio cae. Y luego el endometrio va a ir creciendo y se va a ir engrosando hasta el día 14 que se produce la ovulación para poder recibir, en el caso de que haya un embarazo, para poder recibir el embrión. Si eso no sucede, el día 28 el endometrio va a caer. Y esas variaciones vamos a poder verlas dentro de las imágenes, ¿sí? Bien, vamos entonces. Vamos a empezar con la ecografía transabdominal. ¿Qué significa? Que le estamos poniendo el transductor por arriba de la pancita a la mujer. A ver si entendimos algo. ¿Qué les parece? Vamos con la imagen primero de la izquierda de la pantalla. ¿Sí? Las dos son ecografías transabdominales, o sea, la ecografía común que conocemos todos. Esta imagen que vemos acá totalmente anecogénica, o sea, negra, ¿qué les parece que es? Esto que yo estoy marcando acá de la imagen de la izquierda. La vejiga, muy bien. Por eso la vemos negra, porque esta vejiga está totalmente llena de orina, de líquido. Entonces vamos a verla negra. Y nos permite ver un corte longitudinal de todo el órgano del útero, donde vamos a ver. ¿Se acuerdan que yo les dije una vez así como una trampita? Recuerden que todos nuestros órganos tienen serosa. Y las serosas de nuestros órganos se ven hiperecogénicas. Entonces, toda esta imagen hiperecogénica que está rodeando al útero no es más ni menos que la serosa del útero. Eso nos va a permitir separar ya y tenemos la imagen de todo el órgano. Este órgano va a tener un gran espesor muscular, que es el miometrio, y dentro de la cavidad una fina línea hiperecogénica que está representando al endometrio. El endometrio, como les dije, lo vamos a ver con una sola línea cuando estamos cerca de la menstruación o en la etapa de la menstruación. A medida que el endometrio va creciendo, se va haciendo secretor, vamos a empezar a ver ese endometrio más grueso, con mayor espesor, y vamos a ver ese endometrio el día 14 aproximadamente del ciclo de la mujer, trilaminar. ¿Qué significa? Ya lo vamos a ver en otra fotito. A ver si tenemos aquí otra fotito. Ven que
acá puedo verlo bien hiperecogénico al endometrio. No lo vamos a ver con gran definición porque esto sigue siendo una ecografía transabdominal. Si yo quiero medir ese endometrio y medirlo con una gran definición o medir todo su espesor y ver las características que tiene el endometrio, voy a tener que hacer una ecografía transvaginal. Los ovarios ya los vamos a ver en un ratito, pero la verdad que con la ecografía transabdominal, normalmente el ovario y las trompas no se ven, salvo que esa trompa o ese ovario tenga una patología. Si yo veo trompa dentro de una ecografía transabdominal, seguramente esa trompa debe tener alguna patología, como por ejemplo un hidrosalping. Ya lo vemos en un ratito, ¿sí? Entonces, seguimos. Ecografía transabdominal, donde vemos útero, cuello de útero, y lo que está más abajo, la vagina. Y por el medio, una línea hiperecogénica muy finita que representa al endometrio. Hay otras cosas a saber. Hay posiciones del útero que son normales. Ustedes saben que normalmente esto es una posición normal del útero, a esto se lo llama anteroversoflexión. ¿Qué significa? Que el útero está mirando hacia arriba, o sea, está apoyadito en la vejiga. ¿Ven que está apoyadito en la vejiga acá el útero? Normalmente esta es la posición normal que debe tener el útero, pero hay posiciones anatómicas que no dejan de ser normales y que puede estar representado por lo que se llama retroversoflexión. ¿Qué significa? Que el útero, en vez de estar apoyadito acá en la vejiga, van a ver que está apoyadito hacia el recto. Sigue siendo una posición normal, menos frecuente que la anteroversoflexión, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a ver o a describir esta imagen? Ecografía transabdominal, ubico la vejiga y luego ubico el útero en un corte longitudinal, o sea, lo estoy cortando por el medio. ¿Por qué? Porque así puedo ver cuerpo del útero, todo el cuerpo del útero, el cuello uterino y un pedacito de la vagina, ¿sí? Esto es una muy linda imagen, ¿no? Muy bien. Esto es lo que les hablaba recién, donde podemos tener el útero apoyadito en la vejiga y vamos a decir que este útero está en anteroversoflexión, ven que está apoyadito en la vejiga, o podemos tener el útero hacia el otro lado, ¿sí? Y lo vamos a tener, esa posición del útero se llama retroversoflexión. Son dos posiciones normales, lo más común es tenerla en antero. Bien, ustedes van a ver cuando el médico les hace el informe de la ecografía, dice útero ABF, que significa anteroversoflexión, ¿sí? O la R, que significa retroverso. Como por ejemplo en estas imágenes que tenemos acá. Acá vemos bien que todo el cuerpo del útero está apoyadito en la vejiga y acá lo vemos que el cuerpo del útero no está apoyadito en la vejiga. ¿Ven que está hacia el otro lado? Es como que está apoyadito en el recto, ¿sí? Algunos libros describen que las posiciones uterinas de retroverso suelen producir más dolor o a veces sangrado más abundante, depende de la bibliografía que uno lea, pero son posiciones normales, variaciones anatómicas normales, ¿sí? ¿Qué es lo otro que vamos a poder ver en una ecografía? Como les dije, lo otro que podemos ver, aparte del útero, son trompas y ovarios. Esto sería una trompa de falopio normal y esto, miren lo que le pasó acá a esta trompa. Si yo en una ecografía transabdominal veo la trompa, hay que estudiar porque seguramente a esa trompa le está pasando algo, ¿sí? Muy bien.
¿Qué variaciones o qué malformaciones anatómicas congénitas podemos encontrar en el útero? Bueno, hay varias, la verdad que no son tan fáciles de estudiar, pero hay algunas que debemos saberlas. ¿Cómo lo son? El útero unicorne, el útero unicorne tabicado, ahora vamos a ver imágenes, el útero didelfo, o sea que tiene dos cavidades uterinas separadas, ¿sí? El útero bicorne, donde va a tener dos cavidades uterinas que se unen, ¿sí? Y el útero septado, donde tiene dos cavidades uterinas unidas. La verdad que esto es muy, muy ginecológico. El médico que hace el diagnóstico les va a dar el informe y luego resolverán la situación con el ginecólogo, por supuesto. Pero si yo voy a hacer diagnóstico por imágenes, tengo que saber a dónde ubico lo que estoy viendo o la malformación que se está viendo en esa paciente. No es lo más común de ver, pero sucede. ¿Qué otra patología podemos tener en el útero? Bueno, podemos tener patología tumoral, tanto benigna como patología tumoral de tipo maligna. La patología del cuerpo del útero o la patología del miometrio más común que hay en la mujer son los miomas o los leiomiomas uterinos. Estos leiomiomas pueden tener diferentes características. ¿Qué significa? Pueden crecer hacia la cavidad, hacia la serosa de la cavidad, pueden crecer en el miometrio, propiamente dicho, pueden crecer hacia la serosa del peritoneo, hacia el perimetrio, o pueden crecer de forma hacia la cavidad uterina, ¿sí? Y producir lo que se llaman a veces, por ejemplo, los mioma nascens, que son grandes colgajos de miomas que hasta a veces pueden aparecer por el orificio vaginal externo. Pero representan una de las patologías más frecuentes de la mujer, donde la mujer por lo general consulta por dolor pélvico, pueden tener hemorragias, sangrados, o sea, hipermenorrea, pueden tener sangrados fuera del ciclo, y algunas pacientes pueden tener como una sensación de pesadez, o saben nombrarlo como que sienten una pesadez pélvica. Esto es importante, es muy importante de diagnosticarlo, porque si bien se producen en las mujeres no tan jóvenes, en la mujer joven también existen, y son una de las causas, no solamente de sangrado, sino que son una causa por ahí de infertilidad en la mujer, ¿sí? Muy bien, ¿cómo vamos a ver los miomas o los leiomiomas? Por lo general se ven, esto tenía una animación, chicos, yo quiero bajarlo, espérenme, ahí está. Por lo general se ven como una imagen hipoecogénica dentro de la cavidad uterina, si fueran intramurales, o hacia la serosa, si son subserosos, o hacia la cavidad de donde vamos a encontrar el endometrio, si son submucosos, ¿sí? Submucosos, o el mioma nascens, que por lo general lo vamos a ver incorporado dentro de la cavidad uterina, pero por lo general los vamos a ver así, hipoecogénicos, hipoecogénicos son homogéneos, bordes regulares, pueden tener una pequeña capsulita, ¿sí? Una pequeña capsulita que los rodea. Y por lo general son benignos. Es una de las patologías benignas más frecuentes de la mujer, ¿sí? Profe. Acá tenemos otro ejemplo. Vamos a ponerlo más grande. Acá el útero está cortado, o sea, si esta fuera la cavidad uterina, lo corté transversal, ¿sí? Lo estoy viendo así, al útero, cortado transversal. Acá puedo ver una imagen hipoecogénica que corresponde a un mioma uterino.
esta paciente tiene varios, acá tiene uno, acá tiene otro, o sea, tiene una miomatosis uterina. Por debajo, otra ecografía transabdominal, donde también veo un mioma uterino, o sea, sale desde la cavidad, desde el músculo propiamente dicho. Ahí tiene otro chiquitito. Muy bien. Patología maligna del miometrio van a ser los leiomiosarcomas y los miosarcomas. La verdad que no es lo más frecuente, así que por lo general, se ven de la misma forma, pero con otra constitución y con otra sintomatología la paciente. Vamos a pasar ahora un poquito hacia el endometrio, que ya hemos hablado, hemos hablado. Recuerden que el endometrio tiene fases, ¿sí? Y dentro ¿Profe? de esas fases, ¿sí? ¿Los sarcomas también van a tener bordes regulares y pueden estar encapsulados también? No, ahora vamos a ver imágenes más abajo, cuando hagamos el repaso. Van a ver que los sarcomas no tienen cápsulas, son irregulares, son heterogéneos, por lo general pueden hasta llegar a ser invasores. Pero ya lo vemos en una imagen para que los vean a todos, ¿sí? No es lo más frecuente. Lo más frecuente es que sean patología benigna del miometrio, ¿sí? Ahora vamos a ver patología benigna y maligna, y del endometrio también. Muy bien. ¿Qué tengo que saber del endometrio? Bueno, en primer lugar, la parte fisiológica. O sea, que el endometrio tiene una fase menstrual, donde hay caída del endometrio con sus respectivos sangrados, una fase proliferativa, donde el endometrio empieza a crecer y a proliferar, donde va a alcanzar aproximadamente 7 milímetros de espesor, ¿sí? 7 milímetros de espesor, el día 14, que va a llegar aproximadamente el día de la ovulación, donde vamos a decir que estamos en una fase secretora, donde el endometrio de 7 milímetros va a pasar a tener 14 milímetros. En esta etapa secretora es donde lo vamos a ver al endometrio como si fueran 3 rayitas, y decimos que el endometrio en esa instancia es trilaminar. Cuando nosotros ponemos endometrio trilaminar, es totalmente normal y significa que la paciente está aproximadamente cerca de la ovulación, ¿sí? Y en la paciente posmenopáusica, recordar que se va a ver como una sola línea ecogénica, y en la paciente posmenopáusica el endometrio no tiene que tener un espesor mayor de 7 a 8 milímetros. ¿Por qué? Recuerden que una de las patologías más frecuentes de las pacientes posmenopáusicas es el cáncer de endometrio. Entonces, en mujer posmenopáusica con sangrado vaginal y endometrio engrosado, es indicación de legrado biopsia para ver si esa paciente no tiene cáncer de endometrio. Siempre en la paciente posmenopáusica recordar eso, ¿sí? Pregunta de examen. Yo siempre pregunto eso, no se olvide, ¿sí? Las fases del endometrio. ¿Cómo lo veo? No les voy a pedir que me hagan una ecografía. ¿Cómo lo veo? ¿Perdón? Repetime porque no. ¿Cuántos milímetros dijo? La posmenopáusica, Sí. no más de 8 milímetros. No más de 8 milímetros, nunca. Y lo vamos a ver con una sola línea ecogénica, ¿sí? No se lo ve tan hiperecogénico como la mujer todavía en edad fértil, ¿sí? Vamos a ver algunas imágenes de ecografía de endometrio. Esto es una ecografía transabdominal, ¿sí? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? ¿Qué les parece? Espérenme. ¿Se dan cuenta que esta es una ecografía transabdominal? Esta es la vejiga. Sí, profe, porque se observa la vejiga. Muy bien, perfecto, se observa la vejiga. Este útero, miren, yo se los voy a marcar, esto es todo el órgano, todo el útero, esto es vagina, ¿sí? Esto es vagina, hasta acá llega el cuello del útero, esto es orificio genital externo, como quien dice.
Y vemos una línea ecogénica dentro de la cavidad uterina, ¿sí? Este útero, esta imagen, ¿qué les parece? ¿Qué punto? A ver, ¿dónde lo pondríamos? Primero, ya sabemos que es una ecografía transabdominal, que estamos viendo un corte longitudinal, o sea, yo lo tengo así al útero, lo estoy viendo así, ¿sí? Estoy cortándolo así. Un corte longitudinal del útero. ¿Qué le parece? ¿Retroverso o anteroverso? La posición. Retroverso. ¿A dónde? Anteroverso. ¿Se está apoyando a dónde? Antes. Antero, ¿sí? Anteroverso. Anteroverso flexión. ¿Y qué les parece este endometrio? ¿En qué fase lo pondrían? ¿En una fase secretora, en una fase proliferativa o en una fase ovulatoria? Secretora. Y yo diría que sí, que está en una fase todavía, capaz que está entrando a la fase proliferativa, todavía está bien finito. Si yo mido esto, si yo mido este espesor, y seguramente no debe llegar a los 3, 4, 5 milímetros como mucho. Muy bien. Excelente, veo que algo me entendieron. ¿Qué pasa en el endometrio de la mujer posmenopáusica? ¿Sí? Esta imagen, espérenme que se las voy a agrandar. Ay, quiero hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Sacar esto para aquí. Muy bien. ¿Qué les parece? ¿Transabdominal o transvaginal? Transvaginal. Transvaginal. Perfecto. ¿Por qué? Porque veo la forma. Primero la forma del transductor y segundo que no veo. La vejiga no se ve. La vejiga, muy bien. Ya están para ir a hacer ecografía. Veo toda la cavidad, perdón, todo el útero, todo el órgano, miometrio, todo esto sería miometrio, y veo una delgada línea ecogénica, que si esta mujer es posmenopáusica, ¿cuánto debe medir? Menos de 8. Menos de 8 milímetros. ¿Sí? Si esta mujer tiene más de 8 milímetros, más de 8 o más, en algunos libros lo van a encontrar entre 8 y 11 milímetros, 11 a partir de los 11 milímetros, es indicación de legrado biopsia, ¿sí? Recuerden eso. Mujer posmenopáusica con sangrado vaginal y endometrio engrosado, indicación de legrado biopsia y diagnóstico diferencial de cáncer de endometrio. ¿Qué es lo otro que van a tener las mujeres posmenopáusicas? Y bueno, es directamente la atrofia. ¿Qué significa? Lo que estuvimos hablando recién, que vamos a ver que la línea endometrial es muy finita y por lo general nunca supera los 7 a 8 milímetros de espesor, ¿sí? Muy bien. ¿Qué otra cosa vamos a ver dentro del endometrio? Siguiendo con la patología endometrial. Dentro de la patología endometrial podemos tener patología endometrial maligna o patología endometrial benigna. Y dentro de la patología endometrial benigna tenemos las patologías infecciosas. Una patología endometrial frecuente es la endometritis. No confundir con endometriosis, ¿sí? La endometritis es una infección provocada en la capa del endometrio, ¿sí? Que se produce por gérmenes. Es muy frecuente encontrar esta patología infecciosa, por ejemplo, posparto o si quedaran, por ejemplo, en las pacientes que tienen partos vaginales, que pueden quedar restos, a veces adherencias de la placenta, o en las maniobras, como lo son, por ejemplo, los legrados, secundario a algún legrado. Es común de ver. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver. En este caso, por ejemplo, a ver, hablen ustedes un poquito. ¿Transvaginal o transabdominal?
Vaginal. Transvaginal, profe. Transvaginal. ¿Qué les parece el tamaño del útero? El tamaño del útero, creo que no se los dije, pero el tamaño uterino en una mujer en edad fértil es aproximadamente entre 7 a 8 centímetros. ¿Qué les parece esto? Aumentado. Está aumentado de tamaño. Miren la pared. Si yo digo que está desde acá hasta la línea hiperecogénica, esto es el miometrio, miren qué engrosado, qué grueso que está este miometrio, ¿sí? Entonces, esto ya estamos viendo algo que no está bien, ¿sí? Ya estamos viendo algo que es patológico. Y si miro dentro de la cavidad uterina, este endometrio está engrosado, heterogéneo, con múltiples imágenes anecogénicas, los ven como si fueran imágenes líquidas dentro de la cavidad uterina. Esto, si esta paciente fuera una paciente posparto o poslegrado, me obliga a investigar cuál es la causa de esta imagen que yo estoy viendo. Sumado a, por supuesto, la clínica de la paciente. Si esto fuera infeccioso, la paciente va a venir con dolor, con fiebre, con leucocitosis, ¿sí? Muchas veces con alteración de otros órganos, como falla multiorgánica, alteración de la función hepática, alteración de la coagulación, pueden hacer coagulopatías por consumo, ¿sí? O por sepsis, directamente por sepsis, ¿sí? Siempre miro el endometrio si estoy sospechando en eso. Y otra patología que no es infecciosa, un segunditis, Perdón, chicos, pero tenía que contestar porque, bueno, estaba hablando alguien, una doctora. Bien, otra patología del endometrio que tengo que conocer es la patología, la endometriosis, que no tiene que ver con la parte infecciosa. Esto es tejido, es el propio tejido endometrial que se implanta en un lugar distinto al endometrio, a la cavidad uterina donde normalmente debería estar. Tiene muchas localizaciones, puede localizarse en el miometrio, puede localizarse en trompas, puede localizarse en el propio cuerpo uterino, puede localizarse en ovarios y puede tener una localización peritoneal que es una de las más graves. ¿Por qué? Porque esta endometriosis va a tener un ciclo endometrial, al igual que el ciclo del endometrio que está dentro de la cavidad uterina, o sea, va a tener fase proliferativa, fase secretora, fase proliferativa y fase menstrual. O sea que estos quistes endometriales, por ejemplo, dentro del cuerpo uterino o dentro de la cavidad peritoneal, van a tener sangrado al igual que el sangrado que tiene la mujer y al igual que todo el ciclo que tiene la mujer a lo largo de los 28 días. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto también tiene estimulación hormonal. Porque si bien es tejido benigno, porque es tejido endometrial, está en un lugar donde no tiene que estar, ¿sí? Lo van a ver muy bien, ustedes ya lo conocen seguramente por anatomía patológica, cuando veían en el microscopio los quistes chocolate o los quistes achocolatados que se producen, por ejemplo, en los ovarios secundarios a la implantación de endometrio en el ovario. Es una patología benigna, pero realmente se termina comportando, depende mucho del grado de endometriosis que tenga la mujer, pero la verdad que es una de las patologías, es una patología frecuente y que muchas veces lleva la consulta a la mujer, no solamente por el dolor, por los cambios rítmicos de su menstruación, sino también consultan mucho por infertilidad, ¿sí? Es muy frecuente como causa de infertilidad en la mujer. ¿Y cuándo se va? ¿Cuándo se va la endometriosis? ¿Qué les parece? ¿Cuándo se cura la mujer de endometriosis? La menopausia.
Con la menopausia, perfecto, porque deja de haber endometrio. Muy bien, muy bien. De todas formas, bueno, lo van a ver en ginecología, ahora hay muchos tratamientos, no solamente el tratamiento hormonal, o sea, el cese de la hormona, sino también hay veces que las pacientes cuando tienen sangrados peritoneales, por ejemplo, van a veces hasta cirugía las pacientes, ¿no? Por los sangrados que tienen a nivel del útero o del peritoneo. Profe, Muy bien. Sí, ¿este endometriosis decime. puede ir a otro órgano, digamos, como intestino? En la cavidad peritoneal a donde vos quieras. Ah. Yo tuve una paciente cuando era... Yo no hago ginecología, ustedes saben que yo hago terapia intensiva y hago imágenes, pero cuando hice la residencia de terapia intensiva tuvimos una chica muy joven, muy jovencita, que tenía implantación peritoneal y terminó con una laparotomía exploradora por el sangrado, el gran sangrado peritoneal y el sangrado retroperitoneal que hizo. La verdad que hay pacientes que tienen endometriosis graves, endometriosis severas y se implantan en el intestino, en la cavidad peritoneal, en el peritoneo, y sangran mucho, sangran mucho. Sí, sí, pueden localizarse a donde... Hay grados para separarlos, si el grado está dentro del útero, si llega hasta trompa, si llega hasta ovario, grado 4 o grado cuando llegan hasta el peritoneo. ¿Sí? Profe, Yo no me quiero... Sí. en el caso de una endometriosis, por ejemplo, que la paciente tenga endometrio en el abdomen, ¿cómo se curaría, digamos? ¿Se hace una cirugía exploratoria, se detiene la hemorragia y se extrae el tejido endometrial? Claro, tenés que primero sacar el sangrado, sacar la sangre dependiendo de la cantidad de sangre que tenga dentro de la cavidad, dentro de la cavidad peritoneal, dentro del abdomen. Y segundo, se hace bloqueos hormonales, o sea, para que la paciente no tenga estímulo hormonal y no tenga ciclo endometrial. Se hace directamente bloqueo hormonal a nivel de hipófisis. No me recuerdo las drogas, chicos. No, yo no me dedico a gineco, ustedes saben, pero se produce bloqueo hormonal directamente. Ah, Hay genial. pacientes que sufren, hay pacientes que sufren muchísimo por la endometriosis, ¿verdad? Que hay pacientes que, bueno, capaz que alguien lo ha tenido cerca o alguien ha sufrido de esto y son pacientes que la verdad que dependiendo del grado sufren mucho la endometriosis. Muy bien, ¿qué otra patología encontramos en el endometrio? Los pólipos. Los pólipos endometriales son el mismo tejido que recubre el endometrio, ¿sí? Que sobresale hacia el útero, ¿sí? Nada más ni nada menos. ¿Cómo vamos a poder? No tengo ninguna fotito, más abajo debo tener alguna fotito de ecografía, ¿sí? Son muy frecuentes de ver los pólipos endometriales, los podemos ver hacia la cavidad uterina, o sea, hacia la cavidad del útero donde normalmente hay endometrio, o podemos verlos hacia el orificio externo del útero como pólipos hacia afuera, ¿sí? ¿Qué se hace normalmente con estos pólipos? Biopsias. Se biopsian, se extraen quirúrgicamente, y se mandan a analizar, por supuesto, se extirpan para ver si estos pólipos son benignos o malignos. La mayor cantidad de veces, por lo general, los pólipos son benignos, pero puede haber también pólipos endometriales malignos. Muy bien, terminando con eso, vamos a hablar un poquitito de cáncer de endometrio nada más, ya más o menos lo hemos hablado. El cáncer de endometrio es más frecuente, ustedes ya saben, en las pacientes peri y posmenopáusicas. Siempre investigar a la paciente, lo que hemos hablado, la paciente que tiene sangrado, posmenopáusica y que tiene endometrio engrosado, ¿sí? Acá tenemos algunas imágenes, vamos a verlas, poner un poquito más grande, ¿sí? Miren. Esto es una ecografía, ¿qué les parece? ¿Transvaginal o transabdominal? Transabdominal.
transabdominal. Muy bien. Veo la vejiga, yo veo la vejiga. Todo esto que está acá es vejiga. ¿Sí? ¿Ven que tiene líquido adentro? Este líquido que vemos acá es orina. El útero es toda esta masa que estamos viendo aquí debajo, toda esta masa heterogénea, ¿sí? Que está totalmente desvirtuada de su anatomía normal, y vemos estas masas irregulares que infiltran vejiga, que lamentablemente son masas endometriales malignas que han infiltrado no solamente útero, sino que han pasado por contigüidad hacia la cavidad vesical de la paciente. Acá tenemos otra imagen donde también, esto ya es casos avanzados de cáncer de endometrio, donde vemos que se han extendido hacia la cavidad vesical. ¿Qué es la otra cosa que podemos encontrar dentro de la cavidad uterina? Bueno, otra cosa muy común de ver, más que todas en las pacientes en edad fértil, son los DIU, o sea, el dispositivo intrauterino. Depende de la marca, de la forma y del DIU que se haya colocado la paciente, si vamos a verlo hiperecogénico, como lo vemos aquí, ¿sí? Hiperecogénico, o si vamos a verlo directamente hipoecogénico, o a veces podemos verlo como pequeños puntos, ¿sí? No se los ve, no todos los DIU son iguales, entonces no todos se ven igual. Lo más común es verlos de esta forma, ¿sí? Más común es verlo de esta forma, ya les voy a mostrar más fotitos, ¿sí? Bueno, la adenomiosis después la vamos a ver. Este ya lo hemos hablado. Carcinoma de endometrio ya lo vimos. Acá tengo fotitos. Acá tenemos una fotito que les dije de pólipos endometriales, ¿sí? Esto es, miren, esto es el miometrio. Esto es miometrio. Esto es la cavidad uterina. Tiene líquido, esta cavidad está muy agrandada, está aumentada de tamaño, y vemos toda esta formación hiperecogénica que corresponde a un pólipo endometrial. Pólipo endometrial. Y acá vemos la imagen de una histerosalpingografía, ya lo vamos a ver, ya lo vieron ustedes, pero ya lo vamos a ver ahora en fotitos, donde se inyecta material de contraste en el útero de la paciente y vemos el defecto de relleno que produce el pólipo dentro del endometrio. ¿Sí? Cuello de útero, cuerpo uterino, y acá para arriba irían las trompas. ¿Se ubican con la imagen? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Más patología, mira, más endometriosis. Me acuerdo cuál de Joaquín, o no me acuerdo quién me preguntaba, pero mira, Joaquín, las masas que puede provocar la endometriosis, ¿sí? Todas estas masas seguramente tienen sangrado con detritus, que son provocadas por el ciclo de la mujer, ¿sí? Bueno, y como una de las últimas cosas, ¿qué es lo otro que se puede ver en el endometrio? Es la hiperplasia endometrial. La hiperplasia endometrial puede ser de dos formas, o que ese endometrio esté hiperplásico y sea benigno, o que ese endometrio esté hiperplásico y puede ir hacia el cáncer de endometrio. ¿Qué vamos a ver en la ecografía o qué se va a ver en el estudio de la paciente? Vamos a ver el endometrio muy engrosado, muy aumentado de tamaño, y el diagnóstico diferencial, por supuesto, tengo que hacerlo con cáncer de endometrio. ¿Cuál es la diferencia? Que por lo general en la hiperplasia endometrial vamos a tener células totalmente normales, los bordes van a ser regulares, no es infiltrativo y es una patología totalmente benigna, pero recuerden que el 25% de estas hiperplasias pueden evolucionar hacia el cáncer de endometrio. Muy bien. Vamos a ver un poquito de diagnóstico por histerosalpingografía.
Esto es un método de diagnóstico que se utiliza por radioscopía, se utiliza un equipo de rayos con un medio de contraste que se inyecta en el útero, en la cavidad uterina, a través de la vía vaginal, y vamos a poder observar toda la cavidad uterina, incluidas las trompas de la paciente, en el estudio, y por lo general este estudio está indicado en qué pacientes. Pacientes con infertilidad, pacientes que se sospecha de sinequias uterinas, pacientes que se sospecha malformaciones uterinas, ¿sí? Pacientes que se sospechan de patología tubaria, hidrosalping, biosalping, por ejemplo, o obstrucción tubaria por EPI, por ejemplo, ¿sí? Pero es muy común que este estudio se realice en las pacientes que tienen infertilidad. Es una de las indicaciones, ¿sí? Muy bien, vamos a ver. ¿Cómo podemos ver el útero dentro de estas patologías? Muy bien. A ver, pelvis de la mujer, pelvis, acá puedo ver los huesitos ya del húmero, del fémur, ¿sí? Cadera, y acá tengo el medio de contraste que se está inyectando dentro del útero. ¿Qué les parece esta imagen? ¿Normal o anormal? Anormal, profe. Anormal. ¿Qué vemos? ¿Qué tiene? Dos Útero cavidades uterinas. Muy bien, tiene dos cavidades uterinas y un solo, o sea, no está aceptado. O sea, puede estar aceptado, pero está una sola vagina, vamos a decirlo así. Dos cavidades uterinas, esto es una de las malformaciones que podemos llegar a ver. Vamos con esta imagen, ¿qué les parece? ¿Normal o anormal? Empecemos por ahí. Anormal. Anormal, perfecto, anormal. Veo el medio de contraste, veo que la cavidad uterina se rellena con el medio de contraste, pero tiene un fino pasaje hacia las trompas, e incluso una de las trompas, que si bien tiene un poquito de pasaje de contraste y no está totalmente obstruida, miren a dónde está. Tal vez esta paciente tenga alguna enfermedad inflamatoria pélvica crónica y esté produciendo toda esta, serían como retracción o cambio en esta anatomía de la paciente, ¿sí? En el útero está dentro de todo bien, pero seguramente hay que investigar qué está pasando en estas trompas. Vamos con otra. Profe, ¿Sí? ¿y cuál sería, cómo se debería ver normalmente las trompas con el contraste? ¿Qué tan grueso, qué tan fino? Vemos que el pasaje de contraste es, no lineal, sino que las dos trompas las vamos a ver en una misma línea, ¿sí? O sea, a una misma altura a las dos trompas, ¿sí? Recordemos que la trompa tiene un espacio virtual, no es un espacio real lo que tiene la trompa dentro, ¿sí? Entonces tenemos que ver que el pasaje del contraste sea continuo y homogéneo. Ahora vemos una imagen normal, vemos una imagen para que la veas cómo se ve, ¿sí? Ahí tenemos más imágenes para ver, así que ahora lo vemos en un ratito. No sé quién me está hablando. Bueno, profe, gracias. ¿Joaquín es? Sí, Joaquín. Ahí lo vemos, Joaquín. Acá tenemos otra imagen donde vemos que se está inyectando el medio de contraste. Veo el cuerpo del útero tampoco lo veo muy regular, no se lo ve tan regular. No tiene casi nada de pasaje de contraste hacia la trompa. Ven que no tiene casi nada de pasaje de contraste, pasa, pero casi muy poco. Y miren esta trompa cómo está. Pasa el contraste, pero miren, está como engrosada, la trompa da vuelta y recién puedo ver el pasaje del medio de contraste.
seguramente esta paciente puede estar sufriendo algún tipo de obstrucción o de patología a nivel tubario. Ahora, vamos con otra. Bueno, no está muy linda la imagen, pero tenemos, miren, cuello del útero, cuerpo del útero, con el medio de contraste que viene por aquí abajo, y miren toda esta trompa enorme. Esto sería casi más o menos normal, este grosor, este diámetro, ¿sí? Pero miren, se engrosa, da vuelta, está totalmente engrosada, y si bien deja pasar el medio de contraste, porque estamos viendo que el medio de contraste pasa hacia la cavidad, está totalmente engrosada y tortuosa. Ven que tiene como todas tortuosidades esta trompa. Y la trompa del otro lado, que sería el lado derecho de la paciente, o sea, el lado izquierdo de la pantalla, vemos que está, o sea, deja pasar el medio de contraste, pero también tiene una gran dilatación de la parte terminal de la trompa. También patología tubárica. Puede llegar a ser un hidrosalping o un piosalping. Habría que ver cuál es la patología de la paciente. Acá tenemos otro estudio. La cavidad uterina se la ve bastante bien, bastante regular, toma todo el medio de contraste, pero la trompa está totalmente tortuosa, miren, tortuosa, como con pequeñas formaciones hacia afuera de la pared, como si fueran tipo divertículos, ¿sí? Donde viene la trompa y se engrosa, y luego sigue estando tortuosa, y luego deja pasar el contraste. Toda esta patología corresponden a patología tubaria. Puede llegar a ser que esto sea un piosalping, un hidrosalping, o que ya tenga la obstrucción tubaria con tipo fibrosis de la trompa por EPIs. Lo más frecuente es que sean EPIs, enfermedades pélvicas inflamatorias. Otra imagen donde ya directamente hay una estenosis tubaria, directamente la trompa del lado derecho de la pantalla, o sea, el lado izquierdo de la paciente, directamente no tiene pasaje de contraste, y la trompa del lado izquierdo de la pantalla, que sería derecho de la paciente, veo que está totalmente tortuosa, finita, apenas deja pasar el medio de contraste y está totalmente irregular, ¿sí? Causa muy común y causa número 1 de infertilidad en la mujer. Muy bien. Hay un síndrome. ¿De las que ¿Cómo? tienen las trompas tortuosas? ¿Ah? Acá, mira, está toda tortuosa. ¿Ves que está toda tortuosa? ¿Cómo? Repetime. ¿Sería una oclusión? Claro, de este lado está obstruida directamente. De este lado, Profe, mira, no hay pasaje de contraste. ¿y eso es lo de cote negativo y cote positivo? Claro, exacto. Si deja Bien, bien. o no deja pasar el contraste. Exacto. No, no deja. Entonces cote negativo. Exacto. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Negativo sería. Directamente esta trompa no me deja pasar el contraste. Está totalmente obstruida, tapada, seguramente fibrosada, ¿sí? Y la del otro lado está tortuosa, irregular, deja pasar un hilito, un poquitito de medio de contraste, pero realmente esta trompa no sirve para transportar un embrión, pero jamás. Y estas trompas, si llegaran a tener un embarazo, ¿dónde se produce el embarazo más comúnmente en las pacientes que tienen patología tubaria? ¿En ovario? En embarazos ectópicos, ¿sí? La patología tubaria en la mujer es lo que más frecuentemente va a producir embarazos ectópicos, porque acá, dentro de esta trompa, ya no tenemos movimiento ciliar, ya las fimbrias no son las mismas, ya no hay el mismo desplazamiento que tendría que tener una trompa normal dentro de su cavidad virtual. Entonces, por lo general, no en este extremo, pero las pacientes que tienen patología tubaria, es muy común de que hagan embarazos ectópicos. ¿Cuál es la causa más común de la patología tubaria en la mujer? La infección,
enfermedad pélvica inflamatoria, la EPI, ¿sí? La EPI, producida por gérmenes, ¿sí? Como por ejemplo la clamidia, el gonococo, que pueden llegar a producir a lo largo del tiempo este tipo de patologías, ¿sí? Que por ahí Profe, son asintomáticas. Sí, digo, ¿esto tiene solución quirúrgica, digamos, y revertir el caso y que la mujer pueda no, llegar a tener un embarazo normal? no, no. Estas pacientes no pueden tener embarazos normales. Por lo general, yo no soy ginecóloga, vuelvo a insistir, pero por lo general lo que se hace es una ligadura tubaria, ¿sí? O sea, lo mismo que se le hace a las mujeres que ya no quieren tener hijos, se hace una ligadura tubaria y la mujer va para la mujer que quiere conseguir un embarazo y ser mamá, van a técnicas de embarazo por técnica, in vitro, sí, in vitro. O ICSI sí, por lo general ICSIS, porque no hay otra forma de hacer llegar el óvulo, ¿no? El óvulo a la cavidad uterina. Profe, ¿qué significa IPSI? Inyección intracitoplasmática, no me acuerdo. Inyección intracitoplasmática es, en pocas palabras, no me lo acuerdo todo, después lo buscamos, pero en pocas palabras es agarrar el óvulo de la mujer y el espermatozoide del hombre, se unen en el laboratorio y después vos transferís el embrión dentro del cuerpo uterino de la mujer. O sea, formás el embrioncito en el laboratorio, en un cultivo, vamos a decirlo así, y en el día 3 o en el día 5, o sea, el día 3 que sería la mórula o en el día 5 que sería la blástula, aproximadamente, contando las células, dependiendo de la cantidad de células que tenga el embrioncito, se transfiere a la mujer dentro de la cavidad uterina hasta que se produce el embarazo. O sea, ahí debería continuar el embarazo, que es más o menos el día en que el embrión se juntó con el óvulo dentro de la trompa, viajó por la trompa y aproximadamente el día 7, ustedes saben que es cuando se produce la implantación normal. Entonces, las técnicas estas avanzadas de fertilización in vitro se producen de la misma forma. Aproximadamente entre el día 3 o el día 5 se hace la transferencia embrionaria para que la mujer pueda llegar a tener un embarazo. ¿Se entendió más o menos? Yo no soy ginecóloga, pero bueno, les explico lo que yo sé. Sí, Hasta ahí profe. sé yo. Sí, profe, sí. ¿Sí? Y hay muchas mujeres que no pueden tener hijos y es una de las técnicas que más se utiliza y una de las técnicas de fertilización que hay disponibles, ¿no? En la medicina. Muy bien. Bueno, chiquitos. Vamos con un poquito de ovario. Ya terminamos. No, mentira, no terminamos ya, pero en un ratito. Hacemos un poquito de ovario y los dejo. Este es re lindo, ¿no le gusta a usted esta parte? No. Bueno, vamos a hacer un poquito de ovario. Un Yo les poquito dije, complicada. es un poquito complicado, sí. Lo mismo, nadie les va a pedir que hagan una ecografía ni que describan toda una ecografía, pero bueno, son cositas que a lo mejor el que quiera ser gineco, el que quiera especializarse en ginecología, sabiendo esto, bueno, ya podés ir tranquilo a hacer la residencia porque sabés que algo vas a saber hasta que después hagas la especialidad, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver un poquito de ovario. Yo les dije que los ovarios, normalmente el ovario sano se ve en la ecografía, se ve con mucha mayor definición en la ecografía transvaginal. En la ecografía transabdominal, como es esta, los vamos a ver a los ovarios al lado del útero. Esto es un corte transversal, o sea, lo estoy cortando, si este es el útero lo estoy cortando así. Tengo acá la vejiga y lo estoy cortando así. Por eso veo a ambos lados del útero, los voy a ver como dos imágenes hipoecogénicas. A veces, si los ovarios tienen quistes foliculares, por ejemplo, voy a ver los quistes foliculares anecogénicos, ¿sí?
tienen entre 3 milímetros, 3 a 5 milímetros, y los voy a ver de esta forma, ¿sí? Eso sería un ovario normal. Yo les dije que si tenemos quistes foliculares, por ejemplo, voy a ver el ovario con todas estas formaciones quísticas anecogénicas, las veo totalmente anecogénicas, negras, porque esto es líquido, ni más ni menos que líquido, ¿sí? Esto es una ecografía transvaginal, no veo vejiga, y la forma del transductor me está indicando que esto es una ecografía transvaginal, ¿sí? Todo el ovario aumentado de tamaño con múltiples formaciones quísticas anecogénicas, ¿sí? Seguramente esto puede llegar a ser un ovario poliquístico. Vamos a ver otro poquito. Estos ya son, o sea, ovarios muy grandes, ¿sí? Esto es esta imagen que les estoy mostrando acá, es una ecografía transabdominal, donde veo una gran formación quística tabicada de contenido anecogénico que corresponde a un ovario. Luego de ver esto, se verá si esta imagen corresponde a una formación benigna o una formación maligna. Siempre que hay tabiques dentro del ovario o dentro del quiste ovárico, obliga a descartar patología maligna ovárica, ¿sí? Recuerden eso. Acá tengo una ecografía vaginal, donde también veo aumentado de tamaño todo el ovario con una gran formación quística que también tiene tabiques en su interior con algunas imágenes hiperecogénicas que me obliga a investigar que esto no sea una patología maligna del ovario. Recuerden que el ovario no tiene cápsula, entonces al no tener... Sí, corazón. E na imagem A, por exemplo, se me la põe em um exame, eu não consigo identificar que isso é um ovário. Por el tamaño que está y todo lo demás, no, yo no consigo. No hay problema, no importa. Yo tampoco, si vos me pones imagen, yo no te voy a saber decir de qué es un ovario. Yo porque sé que es un ovario. Pero a vos si te ponen esta imagen, no te van a decime de qué órgano es. Si yo te pongo esta imagen en un examen, vos vas a decir que esto es una formación quística tabicada. Punto. ¿Sí? Esto es una imagen quística tabicada de contenido anecogénico. Punto. Yo no sé dónde está. Si vos no estás analizando el órgano, no, yo tampoco sería capaz de saberlo. ¿Me explico? Sí, profe. Sí, bien, sí, tranquila, nadie les va a decir que adivinen, ¿sí? Nadie te va a decir que adivinen. Acá, encima esto es una ecografía transabdominal. Ahora en esta ecografía yo puedo llegar a predecir que es un ovario porque esto es una transvaginal, ¿sí? Entonces yo puedo llegar a saber que es un ovario, pero tampoco lo sé, yo lo sé porque sé qué es la imagen. Pero si yo te digo que vos describas esta imagen, ¿qué le vamos a poner? Masa quística, imagen quística tabicada, ¿sí? Con heterogénea, porque tiene ecos en su interior, heterogénea, con engrosamientos en sus tabiques, por ejemplo, o con mamelones en sus tabiques, como quieran ponerles. Si me ponen esta imagen que está acá, ¿qué le voy a poner? Imagen quística con, miren estas imágenes que tiene acá, con imágenes en su pared de forma irregular, heterogéneas e irregulares, ¿sí? Yo tampoco puedo saber si es un ovario o no, yo lo sé que es un ovario. Muy bien, las otras son más de lo mismo, pero no vamos a confundirnos más. El teratoma quístico es, ustedes saben que el teratoma es un tumor benigno, el ovario, donde tiene
contenido de uñas, pelo, todo lo que son faneras, porque es un tumor quístico. Por lo general lo vamos a ver de contenido heterogéneo, de gran tamaño, y por supuesto que la anatomía patológica, la biopsia postquirúrgica es lo que nos va a dar el diagnóstico, ¿sí? La otra patología que podemos ver en el ovario es la torsión ovárica. A veces, cuando el ovario tiene muchos folículos o cuando el ovario está muy grande, porque ha crecido, porque, por ejemplo, en una paciente que tiene múltiples quistes o poliquistosis ovárica, puede producirse la torsión del ovario con posterior, por supuesto, necrosis de la trompa. Entonces, una de las patologías se va a torcer dentro de su propio eje, lo que va a producir la necrosis ovárica o la necrosis de la trompa, por falta de flujo sanguíneo. ¿Sí? ¿Profe? ¿Sí? Esto también podría ser como en el hombre, digamos, la torsión testicular que le puede dar infertilidad a la mujer. Sí, la torsión ovárica, por ejemplo, los pacientes que tienen tumores de ovario y que tienen tumores muy grandes, muchas veces cuando la mujer llega al quirófano ya hay que sacarlo, hay que sacar el ovario, hay que sacar la trompa, hay que sacar todo porque están necróticas, ¿no? Se queda sin flujo, sin llegada de sangre, sin oxígeno, quedan hipóxicos los tejidos. En el varón, la torsión de testículo, que sería un escroto agudo, un síndrome de escroto agudo, hay que ver el momento. A lo mejor hay pacientes que llegan con el tiempo y tienen la opción quirúrgica donde no van a perder el testículo, ¿sí? Es como que es un poquito más fácil darse cuenta. Muy bien, bueno chiquitos, acá empezamos con EPI y nos falta un poco, así que vamos a dejar EPI y embrión y mama para la clase que viene, ¿sí? La clase que viene, como ya hace 3 lunes que no hacemos parcialito, vamos a hacer un parcialito chiquito de esto de gineco, lo que hemos visto, y algo de patología hepática, lo que vimos en clases, ¿sí? Lo que vimos la semana pasada en el práctico, ¿sí? 10 preguntitas nomás, para que tengamos una nota más. Necesito por lo menos 5 parcialitos para que todos puedan ir a la ERA sin problema. ¿Mm? ¿Cuánto hemos hecho hasta ahora? Porque el anterior 2. lo contamos. Claro, tenemos 2, así que nos faltan 3 parcialitos por lo menos, así terminamos con la... Sí. O sea, ¿el escrito que esa vez hizo lo contó o no? No lo contamos al que hicimos escrito, hacemos los parcialitos nada más, ¿sí? Okay. Así que hacemos 3 parcialitos más, hacemos múltiple choice, así ya todos llegan tranquilos, sin problema. Ok. ¿Mm? Profe, Ok. en mi caso, yo no pude hacer el primero. ¿Cómo queda? No hay problema, y son 5, o sea que puedes tener 2 desaprobados, o un ausente, un desaprobado y 3 bien. Bien, ¿Sí? bien, Bien, bien. Gracias, profe. bien. Bueno, chicos, nos vemos el lunes. Los primeros 10 minutitos los tomamos para el parcialito, para el cuestionario, y después hacemos EPI y gineco, terminamos gineco, ¿sí? Y mama. Está, profe. Chao, chiquitos. Profe, Bueno, gracias. profe, hasta luego, profe. Gracias, profe. Chao, chao. Chao, profe. Gracias, profe.